Vamos a ver qué se cuece hoy. Hoy vamos a hablar de una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las células secretoras de las glándulas mamarias o mamas de las hembras de los mamíferos, incluidos los monotremas. De la leche, vaya. Se puede definir la leche desde los siguientes puntos de vista. A nivel biológico, es una sustancia segregada por la hembra de los mamíferos con la finalidad de nutrir a las crías. Legal. Producto del ordeño de un mamífero sano y que no representa un peligro para el consumo humano. Técnico o físico-químico. Sistema en equilibrio constituido por tres sistemas dispersos: solución, emulsión y suspensión. A fin de cuentas, que vamos a hablar de algo que creo que preocupa a mucha gente y todos tenemos muchas dudas y salen dudas y preguntas y más preguntas y todo eso. Y es la leche, o los lácteos, o todo eso. Eso. Pues hoy vamos a hablar de eso. Y como sabéis, hay cosas que las que no me gusta hablar a mí porque creo que no debería hablar yo, sino gente que lo puede decir mucho más claro, mucho más alto y muchísimo más fácil que yo. Y para eso tengo la gran y maravillosa suerte de tener a Lucía Redondo, que es una chica que ella personalmente me cambió el concepto de lo que yo ya sabía o creía y me abrió una luz a nivel de los lácteos. Es decir, yo ya tenía mi opinión, y sabéis mi opinión muchos, pero no había nadie que me hiciera que mi opinión que yo tenía y que yo había leído y había buscado por ahí me lo dejara claro de una manera sencilla y que fuera entendible para gente a la que yo se lo explicaba. Y decía, oye, mira, por esto y por esto, pero la gente no lo entendía, ¿no? ¿Y por qué? Y me lo seguían criticando. Pues esta señorita escribió un artículo que yo leí hace un tiempo que dije, ostras, perdón, aquí está claro por qué los lácteos tienen esto en mi vida, este sentido, y ella os lo va a explicar hoy de una manera genial. Ella es Lucía Redondo, es seminarista en España, da seminarios por España, ¿no? A nivel nacional de salud intestinal. De salud intestinal. Y tiene un ebook que yo no lo sabía y me acabo de enterar hoy, no tenía ni idea y me lo ha contado, gracias a Dios. Y os recomiendo que si os ha gustado este vídeo os lo descarguéis porque es gratuito en su web, que es luciaredondo.com. luciaredondo.com, vale, lo ponemos aquí. ¿Sobre qué? Sobre los lácteos. Se llama La otra cara de los lácteos. Vale. Entonces lo podéis entrar en su web y descargarlo. Yo no lo he leído y no lo he descargado aún porque me he enterado hoy. Yo la llamé por el artículo, pero si además nos lo deja en un ebook escrito mucho más largo, mucho mejor. En 4 preguntas se puede contestar a todo en general y puede resolveros las dudas de si es bueno, si no es bueno, por qué tomarlo, por qué no tomarlo, que si los niños, que si no los niños, que si el calcio, bla, 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 toda esa historia que se monta y toda esa vorágine de miedos que hay en función o en relación a los lácteos, ¿no? Exactamente. De hecho, has nombrado la palabra clave, que es el miedo a los lácteos. Sí, o el miedo a que los huesos no crezcan sanos y fuertes porque falten lácteos. O que al niño le falte el lácteo en la alimentación y que eso pueda ser un... Exacto. ¿Son los lácteos necesarios o tan necesarios en la infancia como se cree? Bueno, desde luego que no. Necesarios, imprescindibles, insustituibles, tal y como muchas veces hacen llegar los medios de comunicación, desde luego que no. De hecho, yo creo que la industria del marketing de la industria alimentaria, concretamente de los lácteos, el marketing lo ha hecho muy bien. Durante muchos años lo ha hecho muy bien para conseguir que muchas familias, la población en general, se pregunte o tenga dudas sobre si son necesarios los lácteos, ¿no? Y que tenga miedo de no tomarlos porque les falta algo. Cuando en realidad los estudios científicos actualmente están demostrando de que no son necesarios los lácteos y que tomar más lácteos no significa que vayas a tener unos huesos más fuertes. De hecho, hay 2 metaanálisis y revisiones, que eso es como lo más de los estudios científicos del 2015, que concluyen que no hay una relación entre consumir más lácteos y tener los huesos más fuertes. Entonces, esa relación desde luego que no está establecida desde un punto de vista científico. Y luego hay algo que es de mucho sentido común, hay algo que le llaman la paradoja del calcio. ¿Qué es la paradoja del calcio? Es que yo no lo sé. Es algo muy sencillo. Los países del mundo que consumen menos calcio y menos lácteos, como por ejemplo muchos países de Asia o muchas zonas de África, que consumen muy poquito calcio, muy poquitos lácteos, tienen unos niveles de osteoporosis muy bajos. En cambio, países como Estados Unidos, Europa, los grandes consumidores de lácteos, de calcio, somos los primeros en osteoporosis.
Entonces, ¿qué está pasando ahí y por qué hay tanta diferencia y por qué no encajan esas supuestas piezas que deberían encajar? Eso es porque hay otros factores que influyen y que son claves en el desarrollo de los huesos, ¿vale? Que no solo es el calcio. Entonces, el miedo que hay, en las familias, ya no el miedo, sobre todo los padres lo tienen un nano cuando tienes un hijo. Tú vas al pediatra, vas al médico y te recomiendan lácteos, ¿no? El lácteo es como el ingrediente como principal. Es como si todo lo demás no importa tanto. No es que no importe, importa, pero le dan como la prioridad, o lo más importante es como gira todo en torno al lácteo. Entonces, ¿realmente es tan necesario en un niño como que sí o sí tiene que tomar lácteos? ¿Es así de imperativo, sí o sí? Mira, sería así de imperativo si el calcio solo estuviera en los lácteos. Porque el calcio sí que es necesario, y eso sí que es verdad que quiero dejarlo claro. El calcio es un mineral necesario. Si solo estuvieran los lácteos, entonces los lácteos serían necesarios, imprescindibles. Ahí se podría decir que sí o sí un niño tiene que tomar lácteos. Sí. Pero si hay niños que no toman, ¿qué pasa? Exacto, ¿qué pasa? Que hay muchísimos otros alimentos que tienen calcio. Entonces no podemos reducir a que el calcio está solo en los lácteos y que por eso son necesarios. El calcio es necesario. Ahora bien, también es cierto que hay cada vez más investigadores que están sugiriendo y demostrando que las recomendaciones actuales de calcio están sobreestimadas. Es decir, que nos están recomendando 1.000-1.300 miligramos de calcio al día a los niños, cuando en realidad no necesitaciones tanta cantidad. 1.300 diariamente en qué se compone. O sea, ¿cómo es visualmente para eso? En lácteos normalmente se habla de unas 3 raciones de lácteos. Eso es lo que se recomienda. De forma oficial. Hay muchas críticas a esas recomendaciones de calcio tan altas, porque no necesitamos una cantidad tan elevada, necesitamos calcio, los niños, sobre todo y sobre todo en la época de la adolescencia, para llegar al pico de masa ósea, para que los huesos crezcan más o menos hasta los 30 años, a partir de ahí ya poco que hacer tenemos. Sí, no, ya no crecemos más, ¿no? Mira, yo soy bajito. Los huesos ya no van a tener más densidad, no van a estar más fuertes, sino que llegamos a un pico y a partir de ahí ya para abajo. O más rápido, más lentamente, pero para abajo. ¿Para abajo? Para abajo de densidad, no de tamaño. Digo, eso me faltaba. No. Eso, para eso nos queda todavía. Sabiendo que realmente hay una sobreestimación de calcio y hay un periodo de revuelo, ¿cuánto calcio hay realmente hay que comer al día? Siento decir que no hay marcado una cantidad para los niños, sobre todo, que podríamos decir. Lo que es más importante y lo que cada vez se sabe más es lo que no hay que comer para que el metabolismo del calcio sea óptimo. Es decir, vamos a ver primero lo que no hay que hacer. Muchas veces la gente lo que espera y que le digas es tómate una cucharadita de sésamo y ya te estás tranquilo. En realidad, por lo que hay que empezar es por lo que no hay que comer, lo que tenemos que dejar de lado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos dos productos que tenemos que quitar, que además son blancos, igual que la leche. El primero es la sal. La sal, además, hay una relación muy estrecha entre el consumo de sal y el metabolismo del calcio. Se sabe que cuanta más sal comemos, ¿sí?, más calcio aparece en la orina. Además es una regla matemática. Y además ese calcio que se va por la orina es de nuestro cuerpo. Vale. Por lo tanto, si reducimos el consumo de sal, ponemos un tapón y tenemos más calcio. Vale. Entonces no hace falta meter tanto calcio. Vale. Tener en cuenta que las recomendaciones oficiales también están elaboradas para este tipo de alimentación tan malsano que se lleva. Claro, eso estaba pensando justo ahora, porque imagínate, si estamos llevando una alimentación ricos en procesados y en fritos y cosas así, y hay alimentos envasados que son por conservación y se utiliza mucha sal, porque a nivel de palatividad la sal hace que sean mucho más atractivos, de alguna manera hay que compensar ese exceso de sal con el calcio. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Meter más calcio o quitar sal? Pues el sentido común me dice que hay que quitar sal. Entonces, quitar sal significa, como bien dices, quitar procesados. La sal del salero de casa en general suele ser lo de menos. Lo peor es la sal que está en las galletas, bollería, también alimentos dulces que se usa como potenciador de sabor, todos los procesados. Entonces, sal era el primero y el segundo es el azúcar. El azúcar, sobre todo se han hecho estudios con bebidas azucaradas, donde ven que a mayor consumo de bebidas azucaradas, mayor fragilidad ósea. Entonces, si lo que queremos es unos huesos fuertes, tenemos que empezar retirando estos dos productos, que al final, quitando procesados,
ya nos los estamos quitando de en medio. Productos procesados que normalmente van cargados de sal y azúcar. Claro, y a fin de cuentas lo que queremos cuando tomamos lácteos es que nuestro hijo esté sano y crezca fuerte, tenga unos huesos fuertes. Si nosotros queremos eso, dando un yogur Danone de fresa con azúcar, pues... Lo estamos haciendo muy regulero. Regular, ¿no? Y si queremos buscar algo para que los huesos de nuestros niños estén fuertes y crezcan bien, lo principal y lo más importante, sin ninguna duda, es la actividad física. De hecho, esto que te he explicado antes de la paradoja del calcio, de los países que consumen menos calcio y lácteos y que tienen unos huesos fuertes, la diferencia principal es la actividad física. También el sol, ¿vale? También la vitamina D y el sol es clave, pero la actividad física, hacer frente a la fuerza de la gravedad, sobre todo actividades al aire libre, correr, jugar, todo esto es el estímulo más importante para decirle al hueso, fórmate, crece, estate fuerte. O sea, menos vasos de leche y yogures jugando a la Play y más salir al parque a jugar con tus colegas. Y después, el calcio es solo un factor, es un nutriente, un componente del hueso, pero imagínate que el hueso fuera una casa, ¿vale? Una casa donde los cimientos, las columnas, las vigas, desde toda la estructura de la casa está hecha de proteína, es colágeno, ¿vale? Los cimientos del hueso es colágeno y encima del colágeno es donde se van poniendo las sales de fosfato cálcico, ¿vale? La hidroxiapatita, que es, los minerales serían los ladrillos que vas poniendo a la casa. Si no tienes unos cimientos bien hechos, si el niño, por ejemplo, no consume suficientes proteínas, puede tener un hueso débil también, ¿vale? Entonces, el tema de las proteínas, que durante años ha estado un poco mal visto, ¿no? Por aquello de la teoría de si son acidificantes o no, o tal. En realidad, para tener unos huesos fuertes necesitamos proteína, sobre todo los niños. Entonces hay que asegurar pues, que se consuman. No estoy diciendo que haya que comer... Pero ¿no es que en España también hay un exceso de proteína en la alimentación infantil? Sí, en general hay un exceso de proteína. Ahora bien, en dietas más alternativas, vegetarianas, diferentes a lo convencional, a veces hay falta de proteína. Sí. Entonces tenemos que asegurar un aporte mínimo de proteínas. No quiero decir que haya que echarse ya carne para nada. Por ejemplo, para un niño normal y corriente, al día, que puede ser de proteína suficiente para un niño en cantidad que puede comerse, en ejemplos. Puede poner, por ejemplo, un huevo para comer y un trocito de pescado para cenar. Sí. O un plato de legumbre para comer y un huevo para cenar. Eso sería suficiente. Sí. Y un trocito de pescado es un trocito de pescado. Son 120 gramos. Y si fuera la gente consume carne, es que en carne, en pollo, ¿cuánto sería un trocito de pollo? Lo mismo, 120. Pero con eso es suficiente. Sí. Y con eso, y además todos los 3 lácteos al día que se recomiendan, no es un exceso de proteína. Entonces, sí, en la dieta convencional, normal, en la que se usa de lácteos, de carne, de bollería, de azúcares, etc., normalmente hay un abuso de proteína. ¿Vale? Pero estoy hablando más para un sector que puede llevar un tipo de alimentación más alternativa, más tirando al vegetarianismo, que ahí es verdad que ya no solo es buscar alimentos ricos en calcio, sino asegurar el aporte de proteína. Y ya por último, cuando hablamos del hueso, pensar que necesitamos muchos otros nutrientes y sustancias para que esté bien. Al final se trata de comer sano y bien. Por ejemplo, el magnesio es clave para la formación del hueso, la vitamina K2 cada vez se está viendo que es más importante. En definitiva, todos los minerales, oligoelementos, vitaminas, comer sano. Entonces, a ver, porque al final hay gente que le cuesta a veces entender un poco las cosas y decir, bueno, bien, está muy bien todo esto, no como calcio, no calcio, que es ejercicio, pero entonces una persona al uso que dice, bueno, pues voy a dejar de consumir lácteos. ¿De dónde saca el calcio? ¿Cómo podemos hacer? Si yo antes comía un yogur, ¿ahora qué hago? ¿De dónde saco yo la equivalencia de un yogur? Muy bien. No sé cómo vamos a hacerlo. Después de haber hecho lo que hemos dicho al principio, de quitar azúcar y sal, podemos hacer una serie de equivalencias para que sea fácil, ¿vale? Entonces, un vaso de leche es equivalente a un plato de crucíferas, que son brócoli, coliflor, las nabizas, la hoja del nabo,
las endivias también son muy ricas en calcio, ¿vale? Todo este grupo de alimentos sería equivalente a un vaso de leche. Además, la absorción del calcio de este grupo es el doble que el de la leche, es aproximadamente un 60%. Es decir, Y cuando hablamos de un vaso de leche, un plato de brócoli, estamos hablando de cuánto brócoli. unos 200 gramos. Vale. Y ese brócoli se podría comer, por ejemplo, lo pones a cocer y te haces una crema, podría ser. Sí, perfecto. Y luego algo importante, sobre todo se concentra en el tronquito del brócoli. Eso, y no tiene sentido. Cuando yo os digo que hay que aprovecharlo todo y me veis que meter el tronco del brócoli, ¿veis? Ya sabéis por qué meto el tronco del brócoli. Muy importante. La verdad es que hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿y por qué cuando cortas el brócoli para las cremas utilizas todo el brócoli? Pues bueno, porque yo creo que es importante el brócoli. Pues mira, meto Donde más calcio hay. Después, otra equivalencia, un vaso de leche, podríamos usar semillas de sésamo. Vale. Tienen que ser enteras, integrales, Vale. que no son las que ponen encima de las hamburguesas, Vale. son las que ves en el herbolario, por ejemplo. Semillas de sésamo, mejor tostadas, Sí. o las compras tostadas, o las tostas tú en casa, para que la absorción de calcio sea mucho mayor, ¿vale? Porque destruimos ácido fítico y liberamos el calcio. Entonces, una cucharada sopera bien colmada podría ser equivalente a un vaso de leche. Que la podéis meter o en la ensalada, o en un salteado, o incluso meter en la crema y triturarla ahí junto Muy con la bien. crema que hagas, ¿no? Pues- Ahí Juan nos enseña todas las Y maneras. entonces, aquí yo tengo una cosa. ¿Y el gomasio? ¿Qué tal sería como sustituto de la sal en casa? Perfecto. El gomasio ideal. ¿Qué gomasio? Explica las cosas. El gomasio es simplemente semillas de sésamo trituradas con un poquito de sal. Proporción 10:1. Sí, 10, 12 o creo que es. Vale, un día si no conocéis el gomasio me lo decís y os enseño muy rápido cómo se hace. Y creo que es un buen sustituto para la sal en casa. Siempre las semillas trituradas, las de sésamo. Sí. Trituradas para que se absorban. También podemos utilizar otro sustituto, o sea, otro equivalente al vaso de leche sería usar el tahín. ¿Sí? Directamente la pasta de sésamo, siempre que sea de sésamo integral y que esté tostado. Tostado. ¿Vale? Tahín integral y tostado. Muy También bien. sería una cucharada sopera colmada. Vale, ahí es cuando hay muchos, veis, ya se ha hablado alguna vez del tahín en algunos vídeos y veis que os he dicho que podéis gustarlo tanto en tostadas en el desayuno como una tostada de tahín y con plátano, o hacerlo como salsa del plátano ese, de la tostada, o lo podéis gastar en cremas. Yo a veces en las cremas hago la crema y les pongo un par de cucharadas y le trituro la crema. O lo podéis gastar como aliño de ensaladas. Con el tahín, esa cucharada la diluyes un poquito de aceite de oliva, lo mezclas todo bien y lo puedes gastar como un aliño en la ensalada. Esto es opciones ahí. Ideal. ¿Y qué más? Otro equivalente, por ejemplo, un plato de legumbres, garbanzos, lentejas, lo que quieras, más 4 puñados de almendras. Las legumbres mejor remojadas el día anterior, hacerlas en casa para también que se absorba mejor el calcio. Y si no son almendras, ¿tienen que ser almendras sí o sí? Sí, el resto de frutos secos tiene contenido bastante más bajo. Podemos añadir un majado por ejemplo, de pimentón con perejil, ajo y almendras, lo machacamos en el mortero y ahí se las legumbres y eso valdría. Muy bien, sí, ideal. Pero almendras fritas no. Almendras fritas No, Almendras fritas. al natural. Vale. O tostadas están Vale. bien. ¿Más equivalente no se va? Más equivalencias. Por ejemplo, si comemos sardinillas, Ujú. si se come con la espina pues tiene mucho calcio. Muy bien. Pues solo si se come la espina serían unas 3 sardinillas. Y algún pescadito también de estos pequeñitos que se pueden comer con espina. ¿Boquerón? Sí. Estos que venden... Sí. Vale. Esos también Pescaditos, salen bien. los pescaditos. Sí. 3 sardinas solo, o sea, eso es muy poquito. O sea, ¿veis? No hace falta comerse un vaso de leche todos los días. Es que con 3 sardinas lo tienes. Después también hay quien utiliza la bebida vegetal enriquecida en calcio. Vale. Una bebida de avena, por ejemplo, enriquecida en calcio sería equivalente y la absorción es equivalente también. Si te gustan los higos secos, unos 10 higos secos sería equivalente a un vaso de leche también. 10 higos secos también, ¿vale? 10 higos secos podéis meterlos en una barrita, haceros una barrita de semillas de sésamo con... Pero yo creo que para comerse 10 higos secos te comes 3 sardinas. Más rápido, ¿no? Más rápido. Más rápido. Pero bueno, los higos secos para merendar. Pero bueno, puedes Con eso. tomar 5 y luego otra cosa. O sea, Correcto, no tiene sí, que sí. ser los Eso 10, es. ¿vale? Y ya por último, quien consuma tofu, por ejemplo, si el tofu se ha elaborado con sales de calcio, tiene una cantidad bastante buena. Entonces, si hay que mirar la etiqueta, si tiene sales cálcicas, también nos vale. Unos 130 gramos sería equivalente a un vaso de leche. ¿Veis? No es tan difícil al final quitar el lácteo, aunque nos dé miedo y entiendo que muchas familias que da miedo, no es tan difícil. Las equivalencias, al final en la cocina, si comes variado y tal, hay muchas opciones de dónde sacar el calcio, ¿no? ¿Son perjudiciales o hay alguna patología o hay algunas personas en concreto por algo concreto que deban de sí o sí eliminarlo de su dieta?
Bueno, yo creo que primero hay que ponerlo en contexto. Actualmente el consumo de lácteos en la población actual, lo peor es que tú vas a un supermercado cualquiera y te ves un lineal donde están los lácteos y es difícil encontrar un yogur natural, sin nada, entero, con su grasa, ¿no? Es difícil. Entonces el problema principal es que se están consumiendo productos lácteos procesados llenos de azúcar, de sabores, no saben qué inventar ya. Pues el principal problema es ese. Si todos los niños consumieran yogur natural sin azúcar, ya cambiaríamos mucho. Ahora, dejando de lado esto, quizás el problema que más conocemos es el de la lactosa, ¿no? Que para eso ya han hecho leche sin lactosa, lácteos sin lactosa, porque hay un gran porcentaje de la población en España que no digiere bien la lactosa, entonces se retira. En estos casos, en vez de consumir la leche sin lactosa, se puede prescindir de la leche y los yogures y quesos normalmente sientan mejor, ¿vale? El segundo problema que a lo mejor hay gente que lo asocia, o durante años asoció, fue la grasa, ¿no? Que la grasa aumenta el riesgo cardiovascular, engorda, tal y cual. Lo cierto es que si hay algo bueno de los lácteos, es la grasa. Porque la grasa es un tipo de grasa que no se ha asociado a problemas cardiovasculares ni obesidad. Lácteos enteros están. Si se toman lácteos, que sean enteros, ¿vale? No tiene justificación tomarlos desnatados. Y ya por último, quitas el azúcar y empezarás mejor. Ya por último hay algo que está tanto en la leche sin lactosa, la leche desnatada, en todos los lácteos, de momento están en todos, son las proteínas, la parte proteica de la leche, que es lo más problemático. Sobre todo la leche de vaca de aquí, la vaca lechera, tiene un tipo de proteína que se llama la beta-caseína A1, ¿vale? Beta-caseína A1, que solo está en la leche de vaca. No está ni en la leche humana nuestra, ni en la leche de cabra, ni en la leche de oveja, ni en la leche de búfala. Está solo en la leche de vaca nuestra de aquí, ¿vale? Entonces, esta proteína, la beta-caseína A1, cuando la digerimos, cuando nos bebemos un vaso de leche, por ejemplo, no la digerimos completamente y queda un trocito, un péptido, se le llama, es un trozo de proteína que se llama beta-casomorfin 7. Se le ha puesto el nombre totalmente identificado y este trocito de proteína lo podemos absorber y es un componente opiáceo, tiene actividad opioide. Eso quiere decir que se une a los mismos receptores que se podría unir por las endorfinas o componentes de este tipo. Es la teoría por la cual se asocia que algunas patologías tipo autismo o esquizofrenia, dietas sin caseína, podrían tener cierto beneficio, ¿vale? Evidentemente no estoy hablando de que sea esta la causa de nada de estas patologías, pero que hay algunos estudios en los que se ve que puede ayudar a hacer una dieta exenta de lácteos. Pero en general con las proteínas se ha visto que el consumo de proteína láctea se asocia a tener más acné, por ejemplo. De hecho, hay muchos estudios en Estados Unidos donde ven que dietas sin lácteos mejoran mucho los casos de acné. Hay bastantes indicios que hablan de que la proteína láctea podría generar resistencia a la insulina, es decir, podría asociarse a obesidad, diabetes y demás. Hay poquitos estudios de intervención, pero se sugiere que puede tener esta relación. Yo personalmente creo que sobre todo es importante esto en personas sedentarias. Si haces mucho deporte, en principio no va a suponer ningún problema, pero una persona que está todo el día en el sofá y que además hincha lácteos, pues puede agravar la situación. O sea, que te tiras en el sofá viendo las pelis a base de Häagen-Dazs, de los estos, la has liado. Fatal. Y luego, por último, lo que ha generado también quizá más controversia, el tema del cáncer, desde que la Escuela de Salud Pública de Harvard dijo, en 2011, dijo, limitar la ingesta de 1 a 2 lácteos al día podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata, ¿vale? Entonces, desde ahí sí que hay muchos estudios que han visto que con el cáncer de próstata sí que hay cierta asociación. Con el resto de cánceres no está tampoco claro, pero de todas formas yo en este tema siempre digo que el cáncer es multifactorial y que bueno, los lácteos es un factor que puede estar por ahí, pero nunca lo vamos a considerar como un factor único, por supuesto. No, hay cosas como la azúcar y muchos más. Efectivamente. Muchas mamás del colegio y otros sitios me preguntan
que hay una asociación, o se dice o se ha hablado, y yo lo he visto, que es real, que al menos yo he visto que funciona, pero no sé si es así, de un exceso de mucosidad, que cuando dejan los lácteos los niños mejoran. ¿Eso es así? La relación entre lácteos y mucosidad, lo que sí que sabemos es que cuando el intestino no está en sus mejores condiciones, cuando hay una situación que se llama hiperpermeabilidad intestinal, que es como si el intestino estuviera así abierto, una red abierta, entonces en ese caso sí que se pueden producir mucosidades por la ingesta de lácteos. ¿Vale? De hecho, a ver, no hay científicamente, si nos ponemos rigurosos, que ahora parece que sin estudios no somos nadie, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay una teoría que sí que explica esto que os digo, ¿no? Que con la hiperpermeabilidad intestinal hay un aumento de mucosidades con la ingesta de lácteos. Entonces, los niños, que es muy fácil que haya esta hiperpermeabilidad porque su intestino todavía está madurando, es mucho más fácil ver esta asociación. Y por eso se recomienda también cuando hay asma, problemas de este tipo. ¿Y el asma también? En realidad por lo mismo, sí. Entonces, si aumentamos producción de moco, vamos a empeorar. Y también por una mejora de... Hay personas que no lo van a tolerar bien. Entonces hay muchas personas con asma y demás que mejoran al retirarla. Al final, porque me parece súper interesante ese tema, me parece increíble que nos des tanta información, si una familia aún así dice, vale, pues yo quiero consumir lácteos. ¿Por qué la sociedad? Porque vivimos de costumbres, somos un país de costumbres y en la familia ha habido y sí, siempre están las abuelas o los pediatras que al final no te dejan dejar los lácteos aunque tú quieras tomar esa iniciativa. Y vale, pues yo quiero seguir tomándolos. ¿Cuál es la mejor opción que pueden encontrar? Lo primero, huir de esas líneas de supermercado que os decía, llenas de sabores y azúcares y tal, huir de ahí. Y busquemos un lácteo mejor fermentado siempre, o sea, mejor que la leche, sienta siempre mejor un yogur, un queso, mejor fermentado, y buscarlos siempre que podáis de cabra, oveja o búfala, es más difícil, pero bueno, cabra, oveja es bastante sencillo. El cambio entre vaca, cabra y oveja es muy importante, sobre todo por la proteína que os he dicho antes, la beta-caseína A1, que esa está presente solo en la vaca, y en cambio en cabra, oveja, la leche humana tiene otra que es la beta-caseína A2. Entonces, digamos que es más parecida a la de la cabra y la oveja a la que sería la humana, ¿vale? Y por eso suele sentar mejor. Entonces, lácteos fermentados, cabra y oveja. Ecológicos, buscar opciones ecológicas porque en este caso estamos hablando de menos residuos de pesticidas y herbicidas en el producto final, en el lácteo, y menos residuos también de medicamentos y demás. Y siempre mejor opciones enteras, o sea, que no sean desnatados. Y naturales, sin azúcares y todo. Sin cosas que no sean leche y sus frutas. Ya, pero aquí va a llegar el punto en el que te va a decir la familia, ya, pero es que mi hijo, si es un yogur entero y sin azúcar, no se lo toma. ¿Qué le puedo añadir para que esté un poco más dulce? Lo ideal es acostumbrar al paladar a que se puedan saborear los sabores naturales de los alimentos, ¿vale? Sobre todo en personas más adultas, que nos pueden costar más esto, podemos añadir un poquito de miel cruda de calidad, que no esté ultrafiltrada ni adulterada, ¿vale? O sea, puede ser un endulzante para utilizar en casos puntuales. Pues ya sabéis, tenéis que tomar... Ayer justo una chica me lo preguntaba, lácteo, que si es un yogur que sea entero, o un lácteo que sea entero, fermentado, de cabra o oveja, antes que de vaca, y con rico, así para poder ser. Muy bien. Aquí os hemos dejado un pequeño resumen, bueno, Lucía os ha dejado un pequeño resumen de por qué yo tengo la teoría de que los lácteos para mí no los hemos incluido en el cole. Personalmente, yo no consumo lácteos desde hace muchos años. Mi hermano mejoró mucha parte de su vida sin lácteos. ¿Y tú? Y yo he crecido, que al final he crecido, mi hermana y yo crecimos... Es más alta que yo casi, ¿eh? Más jaquero. Normal, estatura normal. Vale, estamos ahí también. Es verdad que se suele crecer un poquito más lento y eso pasa también en los niños, en los bebés que son lactantes de mamá y luego no toman lácteos. Se suele crecer a un ritmo un poquito más lento, pero al final se crece igual. Ella ha crecido y está, mira, aquí es sana y maravillosa y no toma lácteos en su vida, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Lucía, por haber venido a contarnos todo esto, sobre todo la verdad sobre los lácteos y aunque si no es la verdad, al menos
todo lo que la gente no cuenta y no se cuenta de una forma tan clara. Si queréis, esto lo hemos resumido en un vídeo que aunque se ha hecho un poquito largo, más de lo normal, porque había mucha información. Si queréis esto mucho más extenso y queréis estar más tranquilos y de más información, en su página web, como os he dicho antes, hay un ebook que ha hecho gratuito, donde os lo cuenta de una manera mucho, bueno, igual de clara, no te voy a decir mucho más clara, pero me parece que lo cuentes todo súper claro. Lo cuenta todo muy claro y os lo podéis descargar gratuitamente. Es luciaredondo.com, ahí tenéis su ebook gratuito. No es que no, es que va a venderlo y con esto haces propaganda, no, es que es gratis. Y el vídeo lo despides tú como te apetezca. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Es un honor estar en uno de los vídeos de Juan, que también soy muy fan de sus vídeos. Así que todos deberíais de ser muy fans. Por la labor que hace y por todo lo que hace, y os animo a que sigáis con una alimentación que se base en la conciencia, yo siempre digo conciencia con el juego de palabras. La ciencia está muy bien, pero tiene muchísimos límites, hay mucha sabiduría más allá de la ciencia, y entonces utilicemos todo con rigor, ¿vale? Todo lo que nos pueda aportar va a estar muy bien, pero no olvidemos el sentido común y la coherencia. Al final hay muchas cosas que sabemos por la experiencia, por lo que se sabía antes. Nuestros antepasados han pasado muchos años hasta que hemos llegado hasta aquí y se ha recogido mucha sabiduría y no la perdamos. Entonces, que el conjunto de todo esto, de la ciencia, del sentido común, de la sabiduría popular, creo que hace un buen mix para lograr nuestro objetivo, que es estar más sano, ¿no? Sí. Yo todos los vídeos digo a todo el mundo que nos vemos muy prontito, hasta luego. Lo despides conmigo. Vale. O sea, sí. Tienes que decir hasta luego. Nos vemos muy prontito, hasta luego. Vale. Nos vemos muy prontito, hasta luego.